Hermanos, buenos días. Bien, nosotros continuamos con el resumen del libro de los Hechos. Pero como siempre, lo primero que hacemos es rogarle al Señor que nos permita prestar la atención adecuada, que el Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad y que su palabra corra y sea glorificada en cada uno de nosotros que tenemos el privilegio de escucharla. Por lo tanto, dirigimos nuestros pensamientos a Dios. Padre amado, te doy gracias por permitirnos tener un día más de vida. Gracias porque tú has hecho posible que estemos en este lugar. Tú has movido cualquier cosa, persona, circunstancias alrededor nuestro que nos movió a venir aquí. Es posible que quisiéramos y pudiéramos estar en otro lugar, pero tú, por tu soberanía y por tu misericordia, nos has traído aquí para rendir culto a tu persona. Nos has traído aquí para leer y escuchar una lectura de tu palabra. Nos has traído aquí, Señor, para escuchar una exposición, una explicación de tu palabra. Reconocemos que ella es el alimento que necesitamos los que confesamos a Jesucristo como nuestro Salvador. Y rogamos que en esta mañana el Espíritu Santo, que es el Maestro, sea quien hable a cada corazón en este lugar. Reconocemos, Señor, las necesidades que tenemos de ti y reconocemos que tu palabra es la herramienta adecuada para hacer lo que es necesario en nosotros. Haz que los que están aquí, que no les ha nacido la luz o no les ha resplandecido la luz del Evangelio, tú por tu palabra le hagas resplandecer en la obra del Espíritu Santo, convenciéndolos de pecado, de justicia y de juicio. Y que los que nos confesamos como hijos tuyos, Señor, podamos prestar atención, asimilar y salir de aquí con propósito determinado y determinante de hacer conforme a lo que tú nos enseñas. Te pido esto en el nombre de Jesucristo y en él te doy gracias. Amén. Mis hermanos, estamos en el capítulo 23. Vamos a comenzar con el capítulo 23, pero como ahí en las Biblias hay algunas divisiones, yo he procurado conservar esas divisiones vamos a decir, en las exposiciones que hacemos cada domingo. Y el contexto de lo que venimos diciendo últimamente, los últimos domingos, está relacionado con el proceso de enjuiciamiento del apóstol Pablo. Hemos dicho que desde este capítulo 21 se entra a una sección donde Dios está haciendo un trabajo con uno de sus siervos particular y especial en su momento, y él va a ser confrontado con lo que él sabe, con lo que él conoce y con el ministerio que Dios le encomendó. Él va a ser sometido, como venimos viendo, él está siendo sometido a muchas cosas. Él es confrontado de manera particular por personas específicas, él es confrontado por grupos específicos, él es confrontado por liderazgos específicos, fuesen religiosos o liderazgo, vamos a decir, social o civil. Y en cada uno de esos contextos, él se planta en lo que él entiende, lo que él sabe, lo que debe hacer y a qué está llamado. Y cada una de esas circunstancias, vamos a decir que lo prueban a él. Él está siendo sometido a presión por personas, críticas, comentarios. Él está siendo sometido a presión por hambre. Él está siendo sometido a presión por aislamiento porque es conducido a una cárcel, es preso. Él está siendo presionado porque lo sujetan, lo amarran. Está en circunstancias bastante difíciles y aún así él se sostiene en lo que él cree, él se sostiene en lo que está haciendo y él está convencido, debo seguir la línea de acuerdo a lo que Dios me ha establecido. Y en todo lo que ya hemos visto, los que se está relatando son pocos días. Sin embargo, aquí nosotros tenemos ya bastantes días, pero lo que se está narrando ahí son días, son poquitos días, pero se da una cantidad de cosas y Dios ha llevado al autor humano que relató estos hechos
a que en algunos contextos, él en pocas palabras, en un versículo o en un capítulo, habla de unos años, pero aquí se toma el trabajo de relatar con detalles, con precisión, cosas que pasaron en unas horas, en unos días. Eso nos indica a nosotros que eso está cargado de cierta relevancia para la iglesia hoy. Porque cuando uno analiza las cosas, él está hablando de personajes, lugares, situaciones, circunstancias específicas con hablando de manera particular con Pablo. Y él habla hasta, dice esto en la noche, esto en el día, esto la noche anterior, esto en tal lugar. Todas esas cosas son muy específicas. Y cuando Dios hace esas especificaciones, Él está enfatizando algo en particular. Entonces nosotros ya lo que hemos visto, y vamos a repasar después, pero voy a leer los textos, voy a leer el texto desde el capítulo 22, versículo 30, hasta el versículo 11 del capítulo 23, y después hacemos el análisis resumido de lo que solemos hacer. Leo: al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo, le presentó ante ellos. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas a golpear? Los que estaban presentes le dijeron: ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre. Si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Entonces, ya hemos visto en la secuencia, si hablamos de el contexto geográfico donde se están llevando a cabo estos acontecimientos, o si hablamos en el contexto cronológico, estamos hablando de días cronológicamente, y estamos hablando geográficamente de lo que está sucediendo en Jerusalén, la capital judía, y ahí es donde están estos judíos y sobre todo los líderes, los principales, defendiendo su religión, defendiendo la postura del judaísmo, porque Pablo está sacando muchos del judaísmo, presentándole algo que estaba anunciado por los judíos en el Antiguo Testamento de la venida del Mesías. Y eso es lo que ya hemos visto. Y aquí en Jerusalén, él llega, y recordamos, según los títulos que están ahí, se arma el alboroto en el templo cuando allá algunos judíos de Asia lo localizan y hacen como dice ahí, un alboroto. Después él llega, él es rescatado por el tribuno y él presenta una defensa ante el pueblo judío general. Ahí había sacerdotes, había escribas y había, vamos a decir, judíos común y corriente. Habían de todos. Ahora, él presenta después una defensa ante el centurión y el tribuno, que es el último que vimos, que es cuando él evita que le vayan a flagelar. Lo que entramos a ver hoy, en estos versículos que he leído, es
la defensa que él va a hacer ante el concilio. Entonces, de acuerdo a todo lo que ha acontecido, el apóstol Pablo, él hace uso de su ciudadanía para evitar que lo vayan a flagelar. Y cuando él logra eso, esas personas se dan cuenta, si es un ciudadano judío, no podemos hacer esto sin un juicio previo que diga que él es culpable, así se pudiera hacer. Entonces, ese texto que dice, versículo 29, así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, cuando se dieron cuenta que era esto. Y el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Y entramos a desarrollar lo que viene. El texto comienza diciendo aquí, al día siguiente, esas cosas se dieron ahí y aquí el tribuno, que es el que está encargado de llevar el orden, se dice aquí, el tribuno, dice, queriendo de cierto saber la causa por la cual lo acusaban los judíos. Entonces es el tribuno el que está ahí. Él está encargado de llevar el orden. Ahora, los judíos quieren liquidar a Pablo, pero ellos no pueden dar esa orden. Ellos pudieran justificar y presentar algunos argumentos y presentar pruebas de que él es culpable de romper algunas normas dentro de la religión judía y que lo hacía merecedor de la muerte en ese contexto. Pero eso tenía que dar la orden después alguna autoridad romana. Y ellos están tratando de que el tribuno haga eso. Ahora, el tribuno quiere tener el orden. Y él dice, él puede tener sus problemas graves si él accede a eso sin llevar los juicios como deben ser llevados. Y mucho más cuando ya se entera que este hombre es romano. Ahora, aquí, él en ese contexto, el texto evidencia que él tiene su preocupación, porque si ahí él está enfrentándose a una persona que tiene a todo el concilio de los judíos y todos los líderes judíos pendientes de eso, él tiene su preocupación. El tribuno. Y como decíamos la vez pasada, que él lo confundió, tú no eres el cabecilla aquel egipcio que se llevó una cantidad de gente por allá y armó una rebelión. Entonces, él tiene su temor porque él debe de llevar el orden dentro de la ciudad. Y esos judíos están alterando la cosa. Lo que él hace entonces es que le suelta, como dice ahí, le soltó de las cadenas. Ahora, antes dice que él lo soltaron porque lo tenían amarrado para flagelarlo. Ahorita aquí dice que le quitan las cadenas, que comúnmente le ponen como las esposas que le ponen a una persona en el contexto nuestro. Todavía no ha sido condenado, juzgado, pero lo esposan para llevarlo al lugar de detención preventiva. Aquí él le suelta de las cadenas y viene este detalle. Mandó venir, y habla de dos grupos aquí: los principales sacerdotes y todo el concilio. Él está interesado, esta gente me está armando aquí esta rebelión, esto me puede meter a mí en problemas, pero ellos son los que tienen que solucionar la cosa también. Los principales sacerdotes era un grupo de hombres que hacían parte de liderazgo ahí y que de vez en cuando los convocaban para manejar algún tipo de situación. El concilio en sí, eso es lo que se conoce como el Sanedrín, y ahí eso estaba constituido por 71 personas. Ellos estaban encargados del control, tanto político, social como religioso. Ellos eran los líderes ahí en el pueblo de Israel. Allá era donde se llevaban cualquier tipo de dificultad para dirimir las cosas, y ellos estaban ahí para enjuiciar. Pero tenían una cantidad de los detalles necesarios para llevar a cabo cada uno de esos juicios. En este caso, como vamos a ver, Pablo hace uso del conocimiento que él tiene de la ley judía para defenderse, como hizo uso también del conocimiento que él tiene o tenía de la ley romana para defenderse ante los romanos. Entonces, en todo el contexto, nosotros vemos cómo Dios está llevando a este hombre y le está permitiendo enfrentar cierto tipo de cosas y le está dando salida en el proceso, pero él está convencido de que lo que está haciendo está bien y no quiere renunciar a lo que está haciendo. Sigue firme en lo que está haciendo. Ahora, cuando él hace esa reunión, dice que saca a Pablo y lo presenta ante ellos, ante el concilio.
Aquí viene entonces la defensa que él va a hacer. Aquí miren el texto. El texto dice, entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo. Ahí no se da tanto detalle, pero me imagino que en esa reunión alguien tuvo que haber ambientado la cosa y haber dicho y darle de pronto a Pablo, bueno, di tú lo que tienes que decir para que él pudiera pararse ahí. Y miren lo que se presenta. Entonces Pablo dice, mirando fijamente al concilio. La idea de ese mirando fijamente es que él como, y aún el término puede traducirse como el que se inclina, se estira así como para mirar, reparar si son conocidos o no son conocidos, quién está ahí. Él está viendo detalles ahí. Ahora, se cree que Pablo hizo parte de el Sanedrín y de ese concilio en otro momento. ¿Recuerdan cuando él dio la aprobación para que fuese muerto Esteban? Entonces, él está ahí y entonces se dirige a ellos de la siguiente manera. Dice, varones hermanos. Anteriormente, cuando él se dirige al grupo en quien se va a defender de los judíos, ahí había de varias personas, tantos líderes como no líderes. Y allá dice varones, hermanos, y después dice, y padres. Aquí está dirigiéndose al concilio, al liderazgo, y él se iguala con ellos. Él dice varones, hermanos. Eso es fundamental tenerlo, porque él se está poniendo al nivel de ellos. En ese contexto de lo que es la tarea que llevaban a cabo estos del concilio, ellos hacían una cantidad de cosas. Ellos violaban muchas veces las normas. Pablo era muy riguroso y él hacía alarde de su condición como fariseo, que era riguroso. No, si la norma dice esto, tenemos que seguir la norma como está establecido. Y aquí él usa esta frase: yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Entonces, lo que sucede después, y vamos a pasar ahí, después volvemos al versículo. El sumo sacerdote, cuando escuchó eso ahí, que él se dice, yo estoy con limpia conciencia, lo que estoy haciendo está bien hecho, no estoy violando nada, eso es lo que yo creo y así estoy actuando conforme a lo que yo creo. El sumo sacerdote, Ananías, dice que ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. ¿Qué alteró a ese hombre para que de una vez, si Pablo, cuando uno ve eso desde aquí ahora, si es lo que está diciendo que actuó, no, ahí no se presenta de pronto en qué tono dijo él lo que dijo, pero esa reacción del sumo sacerdote llama la atención. ¿Por qué va a reaccionar él de esa manera ante esta persona? Y el texto, cuando uno se pone a ver, él está dirigiéndose hacia ellos y dice, somos hermanos. Yo también hice parte de ustedes y también enjuicié a muchos al lado de ustedes. Procuré, como en otra parte lo va a decir, ser riguroso y ser fiel a lo que se debía hacer conforme a la norma o conforme a la ley. Y apela ahí a su conciencia. Para el sumo sacerdote, que está viendo, bueno, este hizo parte de nosotros y ahorita se ha ido para otro pensando de otra manera, y él le está diciendo que está actuando bien delante de Dios. Eso no puede estar actuando bien delante de Dios. Cuando dice ahí que le golpeasen la boca, eso lo usaban para callar a las personas que estaban blasfemando o insultando a alguien con blasfemia, a algún líder. Entonces, ahí le está diciendo, lo que él está diciendo, eso es una blasfemia. Porque, oye, si él está haciendo este desastre aquí está haciendo este otro desastre, él está dañando la imagen del templo, la imagen de la ley, la imagen de la ley, del templo y del pueblo. Y dice, y va a decir que está bien lo que está haciendo. Y miren los detalles, que vuelvo al versículo 1. Con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Noten aquí 3 cosas que quiero resaltar. La primera es toda buena conciencia. Cuando se habla de la conciencia,
Se está hablando, el mismo término habla conciencia, es con conocimiento, ciencia es conocimiento. Y habla del conocimiento que tiene la persona internamente, que le permite hacer juicio de cómo está él interiormente para hacer lo que hace, y tiene la libertad de hacer lo que hace. Y eso es algo que está en la persona, que lo lleva de pronto como a hacer juicios moral hacia sí mismo, y de ahí que la persona se siente bien o se siente mal ante ciertas cosas. Dependiendo a qué esté sujeta su conciencia, él puede ser de pronto sentirse bien o sentirse mal porque actuó a favor, conforme a su conciencia o en contra de su conciencia. Él dice ahí, con toda buena conciencia. Entonces, yo tenía este entendimiento de Dios, de la ley, entendía esto. Y estas personas que se estaban desviando, los judíos que se estaban desviando, en otra parte, en el capítulo 26, va a decir, yo veía mi deber perseguir a estos cristianos que están pervirtiendo al judaísmo. Eso era mi deber. En su conciencia dice, yo estoy haciendo bien delante de Dios. O sea, él está actuando sin violar los principios que tenía. Estaba errado, pero en su momento eso era su convicción. Y él estaba actuando conforme a su convicción. ¿Y cuál era la convicción? En la ley, como un fariseo firme, él decía, yo lo estoy diciendo porque estoy convencido que eso es lo que Dios tiene para mí. Cuando él es iluminado en el camino y cree, y Cristo se le presenta, es a mí a que me estás persiguiendo. Cambia su perspectiva, ya su conciencia se ajusta a algo diferente y entonces va a vivir conforme a ese ajuste que tiene. Entonces cambia, su conciencia en sí no es transformada, su conciencia no cambia, lo que cambia es la perspectiva de él. Antes yo me hacía matar por el judaísmo, ahora estoy dispuesto a morir por el cristianismo. Su conciencia sigue igual. Pero hay algo, hay una norma que dice, no, tengo que seguir esto, así muera. Y recuerdan que a veces en lo que hemos visto le he dicho, oye Pablo, no vayas a ir para allá porque te puede pasar esto, otro. No, te van a amarrar. No, yo estoy dispuesto hasta morir, pero eso fue lo que Dios me mandó a hacer. Y no me voy a detener, yo voy a seguir porque eso fue lo que me mandó a hacer. Porque si lo hago de otra manera, yo no voy a poder dormir porque mi conciencia no me va a dejar dormir. Por haber hecho algo en contra de aquello que sé que está bien, pero que me desvío de eso. Entonces, el segundo énfasis que quiero que miren ahí, que está relacionado con el término, la frase he vivido. Ese es el término que se usa, uno de los términos que se usa para hablar de ciudadano. Eso es, para referir yo he sido un ciudadano, es casi como decir un ciudadano celestial. O sea, delante de Dios, lo que Dios esperó de mí en ese momento, según la ley, yo lo que he hecho está bien. No he violado nada de eso que yo entiendo de Dios. Y él dice, he vivido delante de Dios, y dice hasta el día de hoy. Entonces, cuando vemos al apóstol Pablo, que está diciendo esto aquí, y él estuvo haciendo todas las fechorías, como en otra parte confiesa, él dice, yo lo estaba haciendo convencido que eso era lo que tenía que hacer. Ahora mi perspectiva en cuanto a la conciencia cambió, y ahora estoy dispuesto a recibir aquello que yo hice en contra de esos cristianos, porque estaba convencido que ese es mi deber hacerlo. Ahora yo los entiendo a ellos y estoy dispuesto a padecer en manos de ellos, porque ellos no tienen su conciencia no le ha sido alumbrada con este conocimiento que yo tengo ahora. Pero lo que quiero que tengan en cuenta es que tanto en un contexto como en otro contexto, él está actuando conforme a lo que él piensa, lo que él cree, su convicción. Es posible que esté errado, pero no está actuando en contra de lo que él está pensando. Y lo que viene entonces cuando habla el sumo sacerdote, él ordena que le golpeen en la boca, porque considera que lo que él está diciendo es una blasfemia, porque él está violando una cantidad de cosas. Entonces, ¿cómo va a salir él aquí diciendo que su conciencia está limpia porque él está actuando de acuerdo a Dios? Entonces, en la mente del sumo sacerdote, él tiene en su mente varias cosas que él está violando. Recuerden la lista. Para los judíos, lo que era la Torá o la ley,
lo que era el templo y lo que era la nacionalidad judía. Entonces él estaba haciendo y diciendo, miren, le acusaban de que él estaba diciendo a los que creían, y a algunos judíos le estaba diciendo, dejen esas costumbres. Y él no estaba haciendo tal cosa, porque aún en ese sentido él respetó a esas personas. Es más, como vamos a ver más adelante, él dice, yo soy fariseo. Él jamás dejó de ser fariseo. Él dice ahí, yo soy fariseo. Ahora, nosotros tenemos una mal concepción, un mal concepto con respecto a los fariseos. Pero en ese sentido tendríamos que tener lo de Pablo también, porque él dice ahí, él no dice yo fui fariseo. Él dice yo soy fariseo, hijo de fariseo. Lo único que era un fariseo que no se desviaba de lo que tenía firme. Esto es lo que dice la ley. Por ahí voy a ir, así me muero. Pero miren lo que dice ahora. Cuando a él le hacen esto, recuerden que nosotros hemos visto a un Pablo que ha soportado una cantidad de cosas, que ha sido muy respetuoso con lo que lo están enjuiciando y que lo están persiguiendo, y está orando por ellos y buscando cómo ganárselos para el Señor, vamos a decir, porque eso es lo que presentaba el testimonio. Pero aquí ya el hombre ya está cansado y ya se le sale. Y ese es el otro detalle que vamos a ver. Porque con todo lo que él está pasando, lo que está sometido, llega el momento cuando él mete la pata. Entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Eso es un insulto. Y hay algunos que quieren justificar a Pablo ahí, pero Pablo mismo más adelante hasta reconoce que hizo mal. Entonces no hay que justificarlo. Él está confesando que hizo mal. Él está cansado, porque independientemente de la razón, él no debió haberle contestado a ese hombre así, fuese o no fuese sumo sacerdote. Después, más adelante, cuando analicemos el contexto en qué tiempo él escribió Romanos, él no era el que después decía que no hay que vengarse, sino que hay que dejar la cosa al Señor. Y que más bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Ese es el mismo. Pero también tiene sus debilidades. Pero ¿cuál es la ventaja? Que él reconoce, y en su conciencia no va a dañar su conciencia. Oye, hice mal, yo tengo que confesar que hice mal. ¿Cuál es el problema? Y eso era lo que le ayudaba aún para poder decir, he vivido con limpia conciencia, y cuando he cometido pecados yo lo confieso y reconozco que es así, y yo me aparto de eso para no dañar mi conciencia, porque si lo hago mal y digo que sí está bien, se me cauteriza mi conciencia y termino haciendo cosas que son malas pensando que eso que es buena, porque ajusto mi conciencia a ese modo de proceder. Y miren lo que se presenta. ¿Estás tú? Dice el versículo, la pregunta está larga. ¿Estás tú sentado? Y dice para juzgarme. Y dice, ustedes son los que juzgan aquí, son los príncipes, hay las normas legales, así se debe hacer, y se supone que están aquí porque conocen esas normas y las quieren aplicar. Pero, como en todo contexto, hay personas que están buscando su propio beneficio y usan la ley para su propio beneficio. Y aquí, aún en el contexto religioso, pues eso se hace como se evidencia ahí. Y él le dice, tú estás aquí para juzgarme conforme a la ley, pero tú mismo, que estás como juez y diciendo, oye, la ley dice esto, pero tú mismo la estás violando, entonces ¿con qué cara me vienes a decir tú a mí esto? Y por eso el insulto anterior. Pero otra vez, el insulto que le dio, cuando dice pared blancada, él está hablando de hipócrita. No está justificado. Él dice, quebrantando la ley, ¿me mandas a golpear? Oye, se espera que tú eres un juez y eres un modelo, pero estás haciendo esto. ¿Qué dice el versículo 4? Pero, ¿por qué dice el apóstol Pablo aquí esto? Antes de llegar al versículo 4. Él le dice, quebrantando la ley, me mandas golpear. En Deuteronomio, cuando se hacían ese tipo de juicio, dice 25, 1 al 3. Y habiendo pleito si hubiere pleito entre algunos y acudieren al tribunal para que los jueces lo juzguen, estos jueces van a absolver al que es justo
y van a condenar al que es culpable. Para eso están los jueces. Y allá había normas con eso. Ustedes son los jueces, ustedes deben dar el ejemplo y te tienen que hacer las cosas como se deben hacer. Y dice, si el delincuente mereciere ser azotado, entonces el juez le hará echar en tierra y le hará azotar en su presencia. Eso según el delito que se esté juzgando. Pero lo que vemos aquí con el apóstol Pablo, ellos todavía no lo han decretado culpable. Ahora, era rigurosa la cosa, ya que no era bofetadas así, ni era pegar en el rostro, sino que a él la persona, como dice ahí, lo harán echar y delante lo van a dar latigazo. Todo eso lo estaban violando. Por eso Pablo acude a la ley y él se defiende en eso. Pero miren, los que están ahí, ellos van a defender al sumo sacerdote. Y dice, los que estaban presentes le dijeron, al sumo sacerdote de Dios injurias. ¿Cómo vas a insultar tú al sumo sacerdote? ¿Qué te vas a referir a él así? Cuando ustedes ven o recuerdan lo que pasó con Cristo, él estuvo en una situación así, pero no reaccionó como reaccionó Pablo, porque a él también le golpean. ¿Y por qué estás insultando? Dice, no, si yo he hecho mal, dígame que he hecho mal. Y si he hecho bien, entonces ¿por qué me está pegando? Eso es lo que presenta Cristo. Por otro lado, Cristo dijo más bien que si te golpean una mejilla, de la otra. Entonces, Pablo aquí no tuvo en cuenta a su maestro en ese sentido. Él se carnalizó ahí y metió las de caminar. Dice el versículo 5, Pablo reconoce de inmediato. Pablo dijo, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, porque yo sé que la ley prohíbe eso. Dice, no maldecirás a un príncipe. Ahora, digamos que no hubiese sido el sumo sacerdote, a quien sea, él no tenía que responder así. Como estamos diciendo, volvemos a las cartas que él después escribe. Quítese de ustedes toda ira, no vayan a pecar por lo que están airados y reaccionan. Pero ahí él está en conflicto. Ahora, cuando uno ve cómo él después reconoce, entonces es un modelo. ¿Por qué no? Él pasó por lo mismo y él sabe que hay momentos cuando uno se aira y uno peca. Pero uno tiene que airarse y aguantarse. Tengo ganas de decirle esto y tengo ganas de hacerle esto, pero yo mejor me aguanto. Me puede torcer una tripa, pero yo mejor me aguanto porque... Pero el texto, él reconoce inmediatamente, no está bien. Y él, como está hablando de que tiene una limpia conciencia, no, ustedes tienen razón, eso no está bien. Ahora, aquí hay debates en cuanto si porque Pablo dice que no sabía que ese era el sumo sacerdote, y está ahí al frente. ¿Sería que no estaba con la vestimenta, que la reunión la hicieron de carrera y el hombre no llegó con la vestimenta? Uno dice, Pablo tenía como 20 años de no estar ahí en Jerusalén, entonces no sabía quién era el sumo sacerdote. Hay otros que dicen, no, él lo que está ahí es respondiendo con ironía. Sumo sacerdote. ¿Cómo va a ser sumo sacerdote? La persona que está haciendo esto. Pero nosotros debemos tomar eso literalmente. Si él dice que no sabía, no sabía. Es más, porque si él acude después al texto que dice no maldecirás a un príncipe de tu pueblo, eso dice, no, él no está jugando. Él reconoce que hizo mal y que violó algo que la Biblia presenta. Y eso aparece ahí en su Biblia, eso tiene una cita de referencia en Éxodo 22, 28, donde se dice eso, que no se debe maldecir. Ahí en la Biblia hay una referencia, el texto de Deuteronomio es que no está la referencia ahí en las Biblias, pero aquí se da la referencia de dónde se dice eso. Miren lo que viene aquí. El apóstol Pablo se va a meter con otro tema. Y aquí vemos que Dios lo está direccionando, de alguna manera está abriendo puertas. Ya ves, cuando estábamos analizando esto, yo estaba pensando en ese texto que dice que no hay tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no dejará ser tentado más.
y que juntamente con la tentación dará la salida. Él vio una salida ahí. Él vio una salida y él dice, bueno, que dice el texto, notando. Oye, esta cuestión está... Yo tengo mis mejores intenciones de predicar a esta gente, pero esta gente no va a seguir. Tantos intentos que han hecho de matarme y aquí la cosa va a ser igual. Así que yo mejor los dejo que peleen entre ellos. Y arma una pelea entre ellos, entre los fariseos y los saduceos. Pero él dice, el texto dice, notando. O sea, Dios le permitió ver, ahí hay una salida, Pablo. Deja a esa gente. Yo desde hace rato te dije que te fueras para allá, para los gentiles. Porque eso es lo que le está diciendo. Tú trabajas con los gentiles, no aquí con esta gente. Notando que una parte era saduceo, la otra parte era de fariseo, ¿qué es lo que hace? Él alza la voz y apela a una orientación, vamos a decir ahí, una orientación teológica. Arma ahí un lío doctrinal. Él tiene su partido ahí. Dice, otra vez, varones hermanos, yo soy fariseo, y después dice, hijo de fariseo. Y otra vez, él no está diciendo yo fui fariseo, él está diciendo soy fariseo. En esos momentos él está diciendo yo soy fariseo. Y lo que uno puede ver es que se podía ser fariseo y se podía ser cristiano al tiempo, porque él está reconociendo, literalmente, diciendo yo soy fariseo. Porque él pudo haber dicho, mira, yo era antes con ustedes, yo era antes un fariseo. No, le está diciendo yo soy fariseo. Y no está jugando, él está presentándose así. Y soy hijo de fariseo. Pero lo que él resalta del fariseo es la orientación primaria que ellos tenían de ser celosos de la ley. No el estigma que habían de esos líderes, que muchos de ellos están ahí, que son pared blanqueada, que se dicen que son fariseos, pero a ellos no quieren, le dicen a los demás, hay que hacer esto, pero ellos no quieren ni moverlo con un dedo. Y él habla del corazón del fariseísmo, que yo debo ser fiel a lo que está establecido. Esa era la norma del fariseísmo, ser legalistas. Presenta las dos cosas aquí que quiero también resaltar, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos, se me juzga. Ahora, ellos sabían, la mayoría de los judíos sabían de la resurrección, algunos no creían en ella, como más adelante se va a ver. Ustedes recuerdan cuando murió, que que murió Lázaro, y dice, no, él no ha muerto, solamente duerme. Entonces, de todas maneras, recuerden que María dice, sí, yo sé que él va a resucitar en el día posterior. Entonces eso era común, ellos lo sabían. Y ellos tenían esa esperanza. El asunto es que la esperanza de Pablo ahorita dice, eso ya yo lo tengo claro, eso ya llegó. Es más, el Señor dice que en Jesús hay resurrección. Y entonces eso no le gusta a ellos. No, sí, creemos que hay resurrección, pero no por medio de Cristo, porque mire. Pero eso más adelante lo vamos a ver, porque eso lo va a presentar otra vez y allá explicaremos con más amplitud, si Dios así lo permite, ese detalle. Pero él habla de esas dos cosas, esperanza y la resurrección. Y de acuerdo a eso, se me juzga. Aquellos siguen con la esperanza, no están esperando un Mesías que nos libere. Pero aquí dice, no, el asunto está conmigo, está más el énfasis en la resurrección. Pero después cuando entremos en el otro juicio, vamos a ver más detalle de eso, si Dios así nos permite. Cuando dijo esto, se produjo disensión. Entonces, la disensión fue entre los fariseos y los saduceos. Entonces, si el grupo mayoritario, los dos grupos mayoritarios en esa reunión son fariseos y saduceos, porque habían otras, pero eran bastante mínimos. Siendo así, esa reunión se dividió. Dice el versículo 8, explica por qué se dio eso. Porque los saduceos dicen, o ellos creen, que no hay resurrección, que no hay ángeles, ni tampoco hay espíritu. Para ellos, no, eso nada más aquí. Y ellos no es que no crean en Dios, sino que ellos piensan que Dios creó todo y puso a los hombres aquí en este mundo, pero Él no está interviniendo en nada.
Él no viene a dar mensajes, no está dando, no. Y que la gente, listo, murió y pasó aquí su día, su tiempo aquí, murió y ya. Pero los fariseos, ellos afirman esas cosas. Y la información que presenta la Escritura va más relacionada con lo que presentan los fariseos que los saduceos. Pero continuemos para terminar. Se dio un gran vocerío, ya esa bulla ahí, y uno de esos escribas del ala de los fariseos, dijo, bueno, cuando él se dio cuenta de las cosas así, dijo, aquí está en juego la posición que nosotros tenemos como fariseos. Ningún mal hallamos en este hombre. Y él dice, y eso es como una pregunta ahí, que si un espíritu le ha hablado a un ángel, ¿quién sabe? Pero vamos a tomar esto como de parte del Señor, de parte de Dios, nos vamos a resistir a Dios. ¿Recuerdan quién hizo algo así anteriormente en esta misma historia del libro de los Hechos? Gamaliel. Él dijo, no vayamos, si esto es de Dios, eso nadie lo va a detener. Aquí, como que era discípulo de aquel de allá. Y él dijo, oye, si Dios dice que va a hacer algo, Él lo va a hacer. Entonces no vamos a pelear, vamos a dejar para ver qué va a pasar aquí. Pero no nos vamos a poner nosotros a hacer cosas ahí que Dios no aprueba para ver si las cosas se dan como nosotros queremos. Él le dice entonces, no resistamos a Dios, pero ellos están convencidos y hace uso de la doctrina que él maneja. Si existe espíritu, Dios le ha hablado, por seguro, si se le apareció allá en el camino esa luz, como él ha dicho, es posible que sea así las cosas. Nosotros somos los que no queremos querer las cosas, pero ya ellos se ajustan a eso, hablando de los fariseos. Otra vez, todo eso lo que trae es una disensión. El tribuno, como él es el que quiere, él debe mantener el orden. Él dice, oye, esta cosa se está poniendo fea. Tuvo miedo de que fuesen a despedazar a Pablo. Entonces mandó a los soldados y dice, bueno, bajen allá, arrebátenlo, sáquenlo de allá y llévenselo a la fortaleza. Aquí estas cosas no se van a solucionar. Y de ahí es cuando él va a ser llevado a otro lugar, que es el próximo juicio, que vamos a ver más adelante si Dios así nos deja. Pero terminamos con el versículo 11. A la noche siguiente se presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Y terminamos con ese texto y concluimos ahí con las siguientes ideas. Aquí ese texto es bastante fundamental. Este hombre, miren que Pablo ha estado atosigado de muchas maneras, de muchas formas, perseguido, pasando hambre, con todas esas cosas, y llegó el momento que hasta lograron hacer que él pecara. Lograron hacerlo, pero al mismo tiempo él reconoció la cosa. Ese hombre de pronto estaba ya en la noche torturándose. Oye, ¿yo por qué le respondí así al sumo sacerdote? De pronto cualquiera que me había dicho, yo no tenía que responder, pero él ya estaba cargado. Uno justifica humanamente, pero no hay justificación para el pecado. Uno lo justifica, pero no hay justificación. Uno dice, no, lo que pasa es que yo estaba cansado, lo que pasa es que yo vengo de todo el día así. Entonces, eso no justifica los pecados. El pecado es pecado bajo cualquier circunstancia. Pero él allá es posible, porque él habla, cuando dice ahí, se presentó el Señor en persona, porque podía haber mandado a alguien. Las circunstancias ahí dice que se le presentó el Señor. Él podía mandar allá a alguien que lo fortaleciera. En otro contexto mandaba ángeles, pero él fue en persona. Ese hombre de pronto se estaba torturando allá. Hombre, ¿yo por qué le respondí así? Oye, ¿por qué a mí me pasan todas estas cosas? ¿Por qué me persiguen allá? ¿Por qué estoy...? Cualquier tipo de cosa. ¿Qué le dice él? Ten ánimo. Por otro lado, eso fue lo que Cristo le dijo. Y cuando Dios llama a alguien para eso, Él va a dar el ánimo para soportar
los embates que vienen de hacer lo que Dios dice que hay que hacer. El texto dice, como has testificado de mí aquí en Jerusalén. Y si uno analiza ahí, bueno, ¿qué ánimo es ese? Porque yo he testificado aquí, me tienen ahora sí es para allá. Y me dice, ¿cómo se ha dado las cosas aquí? Así es necesario. Pero aquí él está hablando y defendiéndose ante grupos de liderazgo que tienen control, que tienen manejo. Allá se va a defender ante líderes que tienen manejo. Entonces ustedes lo van a ver con reyes, con gobernadores y con una cantidad de personajes, porque Dios dijo, hasta allá te voy a llevar. ¿Y qué está haciendo Dios? Cumpliendo lo que Él se había prometido hacer. Y Pablo estaba convencido, me mandó a hacer esto es lo que voy a hacer. Y Dios va en el camino dándole ánimo mientras va haciendo lo que Dios le llamó a hacer. Voy a orar. Padre amado, te doy gracias por tu palabra y gracias por permitirnos una vez más revisar un texto de ella. Según lo que nos has permitido, Señor, entender o aprender. Inclina nuestra voluntad a tu palabra, haciendo cada uno de nosotros la aplicación correspondiente y particular según la necesidad que tenemos. Reconocemos que tú nos has llamado para ser fieles a ti. Ayúdanos, Señor, en medio de las luchas y las tentaciones que son duras y que no nos provocan hacerlo de esa manera. Gracias por darnos la instrucción de tu palabra. Guíanos, Señor, a hacer los ajustes pertinentes por tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesucristo lo pido y en él te doy gracias. Amén.